condiscípulos o consiervos en la obra del Señor es, creo que ya mucho más, es ya el doble de lo que tuvimos el año pasado. Gloria a Dios, nos gozamos en eso. Pastores, ayudas de pastores, las esposas son complemento del ministro, ¿sí? Entonces también son bienvenidas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Acá estamos, amados, con el deseo ferviente siempre de sostener esa doctrina sana, porque hay doctrina vana, sí. Y por eso el desarrollo de estas actividades, de estos seminarios, de estos congresos, como el de esta oportunidad. ¿Qué tema tenemos? Capacitando a los santos, ¿sí? Levanten la mano los santos del Señor. Mire qué honor nos hace la Escritura, hermanos. Capacitando a los santos fieles de la iglesia para los retos que se vienen de este nuevo siglo. Ya tenemos unos días de estar aquí en nuestra querida Guatemala y estuvimos en la reunión de los pastores, donde ya se comenzó a hablar un poco sobre qué retos nos va a tocar enfrentar, y algunos dieron sus opiniones y sobre eso se va a estar platicando. Por supuesto hay muchos y cada quien tendrá una lista ahí de prioridades, de retos que hay que afrontar. Se platicó algo el miércoles pasado sobre la confusión, sobre la violencia, etcétera. Hoy me gustaría irme más con el reto de los otros evangelios. Por supuesto, no es que haya otros evangelios, el evangelio es uno. Lo hemos ido distorsionando, amados hermanos. Entonces es tiempo todavía de enmendar la plana, de corregir esto en el nombre del Señor y a la luz de las Escrituras. Aleluya. Cantábamos hace unos segundos: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. No, pero espérese. Demostrémoslo de alguna manera significativa, digo yo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Pero el poder ha ido desapareciendo y entonces a veces tenemos que manufacturarlo, elaborarlo nosotros, y ahí le vamos metiendo luces y videos y no sé qué tantas cosas para que se vea poderoso. Pero yo creo que deberíamos de ser simples en solo regresar a las Escrituras. Sí. Entonces, vamos a hablar de cómo capacitarnos mutuamente, ¿sí? Para afrontar esos retos que vienen, y seguramente se expondrán algunas otras ideas. Pero creo que vale la pena comenzar con exponer primero los verdaderos propósitos del evangelio. Y ese es el tema que me ha tocado desarrollar. Acá estamos delegados por el presbiterio de los siervos, ministros, y los propósitos de la iglesia. Y ahora sí, tal vez voy a pedir ahí a los hermanos que me ayuden con el pizarrón. Puse un par de frases que nos pueden ayudar para desarrollar el tema. Tengo ya un poquito más de medio siglo de estar en el ministerio, hermanos. Sí, y entonces se ven muchas cosas. Afortunadamente me tocó ser testigo de ese ministerio precioso que nos cubrió tantos años, y ser testigo ocular de esas cosas. Creo que es la mejor escuela. ¿Y qué nos queda a nosotros sino compartir lo que en algún momento vivimos al lado de ese ministro, el hermano Otto? Y quiero empezar así. En el apogeo del ministerio, los 80s y los 90s del siglo pasado, sí,
el hermano Otto recibía a mucha gente que lo entrevistaba. Y llegaban periodistas, revistas, de toda clase de cosas, pero llamó mucho la atención que de pronto llegó la televisora española, TVE3, me recuerdo, porque vi las cámaras, unas cámaras impresionantes. Querían entrevistar al líder de una iglesia que estaba creciendo extraordinariamente. Y querían conocer cuál era la metodología que usaba el IM para que creciera el ministerio tan abrumadoramente y exponencialmente. Y ahí estaban los camarógrafos que venían desde el otro continente, que parece que ellos creen que son los superiores allá, y vienen a impresionar con sus luces y sus cámaras potentes y todo, ahí los entrevistadores hablando con Z, así hablan ellos los españoles. Doctor Riert, a ver, necesitamos que usted mismo delante de las cámaras le diga a todo el mundo del viejo continente cuál es la metodología que usa el LIM para crecer. Y estaban los camarógrafos por la izquierda, por la derecha, por todos lados. Y dijeron, este va a soltar una serie de pasos, porque como nos gusta dar pasos, ¿verdad? El paso 1 al 7, así como le puse ahí. y todos ahí pendientes. Y el hermano Otto solo le dijo, mire, no, está bien sencillo, les dijo, a la televisión española. Yo estaba ahí, hermano. Yo estaba a un lado ahí viendo todo. Y le dije, ¿sabe qué? Le dijo, solo le voy a dar 2 citas de la metodología que usamos aquí. Hechos 5:42. Si quieren lo miramos rapidito, porque esos son los mejores tips que podemos dar, hermano, para capacitarnos. ¿Sí? Les dijo Hechos 5:42 y Hechos 6:7. Eso es todo, dijo. Y se le puso el rostro a los españoles, que tanto viaje y tanto gasto para solo recibir 2 citas. Hechos 5:42. Y todos los días, no sé cuántos días vamos a estar aquí, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el método, les dijo. Y terminó agregándoles el 6, capítulo 6 y el verso 7. Y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No hay otro método, dijo el hermano. Y así se tuvieron que regresar los señores con todas sus cámaras. Pero es una lección que no se me olvidó, hermano. Entonces, ¿cómo capacitarnos, varones de Dios? ¿Cómo capacitarnos? Vayámonos a las Escrituras, vayámonos a las enseñanzas de los apóstoles, vayámonos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 2, Hechos 12, ahora sí, tal vez los que alcanzan a ver ahí, puse en el pizarrón la cita, ya está. Hechos capítulo 2 y verso 36 es el desarrollo del tema introductorio esta mañana. Hechos 2, 36. Ahí está más o menos los pasos del verdadero evangelio. A veces lo queremos adornar mucho, mis amados. Critican al guatemalteco de que es se va por la tangente siempre, se va por las ramas. No somos muy directos a veces. Queremos adornar las cosas para no ofender, no sé, ¿verdad? Y cuesta decir la cosa es así, así, así.
Pero así debemos exponer el Evangelio. El Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si no, viene la perdición eterna. Lo tomas o lo dejas y ya. Esa es la exposición del Evangelio genuino, ¿sí? Pero ahora hay tantos evangelios de tantas modalidades y ahí es en donde nos hemos perdido. ¿Y cuál sería el reto ahí? El reto es volver a la originalidad. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan las frases del hermano Otto? Estas 4 que tengo acá en el inicio del pizarrón. Creo que vale la pena mencionarlas. En una frase el hermano dejó descrita la originalidad del Evangelio, el propósito primario o los propósitos primarios del Evangelio de Cristo. Él decía: por un evangelio como el original. ¿Recuerdan? Por un evangelio como el original. Porque han surgido muchos. En aquellos días comenzaban a surgir ministros, pastores, evangelistas y todo eso, acá en Guatemala, y ahora pues se exportan para todos lados, para todos los países, de tantos ministros que han surgido en Guatemala. Pero en aquellos días comenzaba la cosa y cada quien daba su opinión, cada quien sentaba su propia doctrina y cada quien predicaba como entendía, como interpretaba las escrituras. Y entonces así fue como se fueron dispersando la doctrina sana. Y recuerdo que quisieron hablar de escatología, de las cosas últimas que han de venir, y los pastores no se pudieron poner de acuerdo. Se enojaban tanto. Yo estaba allí, hermanos. Se enojaban tanto que hasta se arremangaban las camisas. No, de veras, hermanos, sí. Se arremangaban. No, yo soy el que tengo la razón. No, yo soy. Y si no me haces caso, pues aquí nos... Así terminaban las reuniones pastorales. Entonces, lejos de salir avante con una doctrina fresca, correcta, sana, salían los pastores más confundidos. Así salió el hermano Otto y dijo: no, señor, yo no entiendo cómo está la cosa de los días finales. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuáles son las señales? Yo no sé, no entiendo la última semana de Daniel y todas esas cosas. Si tú no me enseñas, Señor, yo no voy a predicar más de escatología, de las cosas del fin. Y así es como le llegaron estos pensamientos. Por un evangelio como el original, por una iglesia como la iglesia del principio, por un Cristo como el Cristo de las Escrituras. ¿Y cuál es la última ahí? ¿Cómo dice? Por una novia que ansiosa espera la venida del novio. Ahí está todo el evangelio, hermano. Ahí está todo lo que tenemos que publicar, proclamar a los vientos. Y por supuesto, a raíz de esa sinceridad de nuestro pastor, fue que vino la revelación de esa sana doctrina. Entonces recuerdo que comenzaba la iglesia pequeñita. Recuerdo que mandó al pintor, y yo estuve con el pintor esa mañana. Le dijo al pintor: pon en la pared frontal de la iglesia, pon Hechos 4:20, le dijo, porque no podemos dejar de decir usted se ha de acordar. Y ahí está, Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así de sencillo es el evangelio, hermano.
lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido de siervos fieles. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para poder concentrar a gente de tantos lugares en un solo lugar. Sí, no podemos dejar de decir lo visto y lo oído. Muy bien, es como un testimonio que quería yo introducir para entrar en los propósitos primarios de la iglesia. Ahí están, en la iglesia original, en la iglesia del principio. Hechos 2, 36, y eso sería de desglosarlo fácilmente, hermanos. Y ahí tenemos los propósitos básicos en lo que hay que trabajar, lo que hay que desarrollar sin adornarlo tanto, para avanzar, para expandir la obra del Señor. Hechos 2:36, vamos a ver. Yo estoy leyendo, dice, sepan pues con seguridad toda la casa de Israel. Bueno, el Israel natural, dijimos el miércoles, el Israel natural ahorita está peleando allá. Nosotros somos el Israel espiritual que estamos peleando la batalla espiritual. Sepa que Israel, el Israel espiritual, que este Jesús, a quien crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que hay que publicar. El Hijo de Dios, Jesús el Cristo, es Señor, Mesías, Salvador, Dios mismo. Así de fácil. Es Señor y Cristo. Verso 37. Al oír, ahí estoy ya entrando entonces a estos 7 aspectos que menciona Pedro. Este es el primer discurso de Pedro, es decir, el primer mensaje que se hizo a la iglesia. El primerito de todos, ahí está todo resumido. Entonces, el verso 30, que es el 37, habla de que oyeron la palabra. ¿Sí? De eso se trata el Evangelio. Propósito básico, oír, que se oiga la palabra. La palabra, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo, cuando usted lee la escritura, cómo la interpreta usted, hermano? ¿Poética? ¿Histórica? ¿La Biblia es metafórica? ¿La Biblia es literal? Entonces eso tiene mucho que ver. ¿Cómo va usted a interpretar la palabra que tiene que ser oída? ¿Verdad? Vamos a oír primero la palabra. Y entonces vino el compungimiento de corazón. El compungimiento de corazón. Eso todavía no es el arrepentimiento. El compungimiento de corazón es esa, ¿cuál era la palabra? Es ese remordimiento que entra en la persona cuando oye la palabra genuina. Hay un remordimiento, sea porque uno sí se siente culpable, o sea porque le están descubriendo cosas a uno, no sé, pero hay un compungimiento interno. Y entonces, oyendo la palabra llega ese momento, pero entonces Pedro agrega en el verso 38, por eso necesitan arrepentirse. Ese es el arrepentimiento. Y yo le agregué oportuno, porque es por tiempo limitado. Hay que arrepentirse oportunamente. Así hay que enseñar. Ese es el propósito del Evangelio, el arrepentimiento oportuno. Habría que estudiar, y eso le va a tocar a cada uno de ustedes, consiervos, qué incluye, qué implica
que incluye el concepto de arrepentimiento. Hay que recordar aquella frase que dice: Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, se pierden muchos, ¿verdad? Pero entonces, arrepiéntanse. El Dios universal quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y seguidamente dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, conviértanse. Bueno, aprender a hacer el bien, desear hacer el bien, por supuesto, comprender e ir tras las reglas de la obediencia. ¿Sabe qué es convertirse a Dios? Es llegar a comprender que es mejor dar que recibir. Porque cuando uno se arrepintió y está nuevito en el Evangelio, lo que quiere es recibir. Y ahora el camino va a ser de rosas de aquí en adelante. Y yo, denme. No. Voltearse a Dios quiere decir dar de sí, dar al Señor, dar. Cuando lleguemos a entender que es mejor dar que recibir, estamos entendiendo, estamos entrando al volverse a Dios. El hermano Otto estaba predicando una mañana sobre el volverse a Dios, y él decía: portarse bien, hermanos. Pero ¿qué implica portarse bien? Entonces un niño allá en la iglesia central, un niño gritó desde allá abajo, ahí en el auditorio, dijo: hermano Otto, ¿y qué es portarse bien?, preguntó. Porque el pequeñito, ¿verdad?, apenas estaba aprendiendo las cosas de la vida. Entonces no solo es de enseñar a hermanos, hay que portarse bien. Los adultos tienen que portarse bien. Hay que explicar qué es portarse bien. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, varones. Portarse bien. Bueno, entonces ahí vamos con el volverse a Dios. Pedro sigue hablando ahí: arrepiéntanse, dice conviértanse, y dice bautícense. ¿Sí? Pero yo lo puse, el punto número 4 ya, yo lo puse como los lavamientos. Hay que enseñar sobre los lavamientos. Ese es propósito primario del Evangelio: enseñar de los lavamientos. ¿Qué bautismos encontramos, hermanos? Además del bautismo en agua, que es el más fácil, que ya conocemos, digo yo, ya conocemos esos pasajes, pero ahí aparecen los escritos fundacionales del Evangelio. A ver, recordemos rápido. Dice que habla de el arrepentimiento de obras. Otra vez el concepto arrepentimiento, ¿sí? Ahí habla, ayúdenme los que tienen Hebreos 6 ahí a la mano. Ahí habla de, sí, obras muertas. Sigamos porque son varias ahí. Y ahí entramos a la doctrina de los lavamientos o de los bautismos. Y agrega ahí la fe en Dios. Wow. ¿Pueden creer eso, hermanos? La imposición de manos es un precepto básico del Evangelio original. Y eso se ha olvidado, se ha dejado por un lado. Se ha dejado como una metodología antigua, pasada de moda, la imposición de manos. Pero Pablo está recordando esa doctrina fundacional de nuestro Evangelio. Pero quise hacer un poco énfasis
porque termina diciendo algo sobre los juicios y por supuesto habla sobre las resurrecciones. ¿Qué tal estamos de resurrecciones, consiervos? Antes de entrar a los retos que vienen del siglo XXI, tengamos frescas las resurrecciones, los turnos de resurrección, los rangos de resurrección. ¿En qué resurrección nos vamos? No, yo no voy a morir, dicen los hermanos. Aleluya. Por feo, ¿ah? Aleluya. Yo no voy a morir. Pero si no vas a morir, vas a ser transformado. ¿O no? En un instante, en pocos segundos, ¿no? Vas a ser transformado del cuerpo que tenemos ahora a un cuerpo superior. Y esa es otra forma de muerte, la más bonita tal vez. ¿Ah? Pero bueno, esas son las resurrecciones. Yo solo quiero citar un poquito los lavamientos. Por supuesto, el lavamiento del agua. El lavamiento del agua nos libra, nos salva de la perdición eterna. El bautismo en agua. Eso es una mejor lo voy a poner así. Vamos a ver, aquí lo tengo anotado para no confundirme. ¿Qué es lo que nos salva? Nos salva el bautismo en la sangre. La sangre de Cristo es la que nos salva de la perdición eterna. De ahí viene el bautismo en agua. ¿De qué nos salva el bautismo en agua? El bautismo en agua nos salva de la muerte espiritual. Y de ahí viene el bautismo o el don del Espíritu Santo, que es otro punto de debate, ¿va? De los muchos evangelios que hay. Pero ahí está claro que están los bautismos. El bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo nos libra de las amarras del pasado, de las ataduras. Nos salva. Y por supuesto al final, la resurrección es la que nos salva de la muerte física, ¿verdad? Porque por un momento morimos físicamente, pero la resurrección nos va a salvar de esa muerte. Aleluya. Todos vamos a resucitar, siervos. Todos vamos a resucitar y vamos a vencer la muerte. Y vamos a vencer la muerte, que puede ser que nos venza. Esa es la doctrina de los lavamientos. Y todo lo dice Pedro en su primer discurso. Entonces, es de empaparnos con esta base, con estos fundamentos. Y entonces ya lo demás ya va a ser más fácil entrar a los retos que vienen más adelante y que van a presentar nuestros hermanos. Oyeron la palabra, vino el compungimiento del corazón, vino el arrepentimiento, vino la conversión, vino el bautismo, que es lo que dice Pedro: bautícense y luego van a recibir el don del Espíritu Santo. Estoy en Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2:38. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque estas promesas de las que se han mencionado, estas promesas son para perdón, son para ustedes, cada uno de ustedes, para perdón de los pecados. Porque vamos a ver, me voy a saltar al verso 40. Sean salvos de esta verso 40, sean salvos de esta perversa generación. Y verso 41, así entonces, después de oír eso, todos estos primeros 4 pasos, pasamos al quinto. Y entonces dice que acogieron bien
la palabra. Esa es la razón. Esa es la razón de estos retiros con siervos. El poder acoger bien la palabra, el poder situar bien la palabra, el poder ubicar bien la palabra, el poder enseñarnos unos a otros, el poder exhortarnos unos a otros con la palabra. Acogieron bien la palabra. Se ocupaban, verso 42, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? La que citamos hace unos minutos en Hebreos capítulo 6. Todas esas doctrinas básicas de Hebreos 6. Y entonces se ocuparon asiduamente de la enseñanza apostólica. Pero sigue, no se detiene ahí. Y entonces dice que después estaban en comunión unos con otros. Convivencia, hermanos. Convivencia. Dele la mano ahí al vecino, solo dele la mano. Esa es la comunión de unos con otros. Ahí está. Tal vez el hermano que está a tu lado viene de un país muy lejano. Bendecimos a los hermanos de Colombia, vienen hermanos del centro de los Estados Unidos, vienen hermanos de ¿dónde? De México, vienen de los Estados Unidos. ¿Qué nos hace reunirnos, hermano? ¿Qué nos hace convivir? Bueno, por supuesto, la Escritura dice no dejen de congregarse, pero eso ha de tener una administración, eso ha de tener alguna razón, no dejar de congregarse. Hagan eclesía, hagan eclesiastés, hagan convoquen. Eso quiere decir eclesiastés. Convoquen a los que creen lo mismo. Júntense. Eso es parte de la doctrina. Y entonces compartían unos con otros y partían el pan. En muchas partes le hablan de una forma diferente, pero ese es propósito básico de la iglesia. El compartir el pan, el participar de la cena del Señor. Y hay que aprender a cómo hacerlo, los pasos que han de darse para compartir el pan. Somos el trigo de Dios. ¿Sí o no? Somos el trigo de Dios. Porque es un campo que vino a sembrar y el buen sembrador, y surgió el trigo, aunque a la par surgió la otra cosa. ¿Cómo se llama la otra? ¿Va? Sí, la mala hierba. Pero nosotros somos el trigo de Dios, el granito ese, ¿sí? Pero el granito no sirve de mucho. ¿Qué hay que hacer con el granito? Hay que molerlo. El trigo de Dios hay que molerlo. Y eso es lo que ocurre cuando vamos a partir el pan. Entre otras aplicaciones que se pueden dar. Cuando vamos a partir el pan es que el trigo que somos nosotros está siendo molido. ¿Sí? Se deshace, porque eso desecho, ya no sé cuál es el procedimiento que sigue, pero eso desecho es lo que al final resulta siendo el alimento, el pan. Entonces nosotros como granos no vamos a tener el efecto que tiene el grano ya molido. Y eso se va moliendo, por supuesto, las pruebas, las
tentaciones y no sé qué yo, qué sé yo, qué cosas, pero el humillarnos, el someternos al partimiento del pan, porque es ponernos a cuentas. Eso va moliendo el trigo y entonces vamos a hacer pan de vida para otros. Aleluya. Por eso lo dejó Pedro ahí como de los propósitos del Evangelio. El compartir, el partir el pan. ¿Y qué dice al final? Y las devociones, consiervos. Las devociones. Dice por ahí adelante, porque todo eso, Hechos 2, 3, 4, Hechos 2, 3 y 4, pasó en media hora. Por eso, si usted va a leer, léalo en media hora. Que a veces leemos un capítulo por semana, ¿va? Entonces creemos que pasaron años entre uno y otro capítulo. No, hermano, eso, Hechos 2, 3 y 4 ocurrió en media hora de la explicación de Pedro. Y entonces, ¿cómo Pedro pudo explicar todo el Evangelio en ese primer discurso? Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere mejor capacitación que esa, hermano? Pedro lleno del Espíritu Santo comenzó a decir todas esas cosas. Consiervos, levanten la mano, levanten la mano. ¿A qué vinieron ustedes? A capacitarse, a llenarse, ¿sí o no? ¿A qué venimos? Pues, hermanos, ¿a qué venimos? A afrontar los retos del siglo XXI. Pero eso se va a poder llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Señor, llena esas manos que han levantado, han sido levantadas. Llena con el Espíritu Santo, Señor. Yo no sé cómo, parece que estaban sentados. Y así fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí es cuando habló Pedro, ¿sí? Sentado, así como está usted sentado ahorita. No necesitamos, pues, bueno, por supuesto hay posturas específicas, ¿verdad? Que esas son las devociones. Pero sentados, bueno, tenían 10 días de estar sentados. No sé si aguantamos tanto. ¿Cuántos días vamos a estar aquí? El próximo retiro, organizadores, bendecimos al hermano anfitrión. Hermano Alex, gracias, hermano. Ya nos recibió con un tremendo pache, hermano. ¡Santo! Pero el próximo retiro va a tener que ser de unos 10 días para salir llenos del Espíritu Santo y poder decir estas verdades con toda la autoridad. Aleluya. Reciban en el nombre del Señor. Reciban en el nombre del Señor. Aleluya. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: hermanos, partan juntos el pan y vayan a las oraciones. Intercesión. La oración es intercesión. Las oraciones son súplicas. Hay que hacer la diferencia. Oraciones, intercesiones, súplicas, clamor. Por supuesto, el clamor. Y ahí hay que agregar las diferentes posturas que van desde el postrarse en tierra. ¿Sí? ¿Se acuerda aquel testimonio del hermano? Creo que él era el hermano Isauro del Salvador. Dice que lo invitaron a una iglesia y llegó. Y cuando entró, y si no vio a nadie, padre, no vino nadie, de plano sabían que iba a predicar yo. Y nadie en la iglesia. ¿Y qué se hicieron? Ni el pastor, ni el diácono que da la bienvenida, ¿cómo se llama? El ujier, y nadie. Y entonces, y bueno, yo aquí voy a esperar. Y cuando avanzó hacia el altar, todos los hermanos postrados en tierra. Postrados en tierra. Y el pastor está adelante, hermano. Las ovejas van a hacer lo que haga el pastor. Se lo digo por experiencia. Ya tengo a los de la ciudad de Oxnard, los tengo pero duchos. Sí, antes delegaba yo a que orara
el segundo y el tercero y el cuarto y el que cuida los carros. No, el pastor es el primero que tiene que estar en la oración. Sí. Y ahora pues ya agarraron ritmo los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el pastor postrado y las ovejas postradas. Arrodillado. Ese ya no es tirado al suelo, ¿va? Eso solo es a media altura. ¿Sí? Arrodillado. De pie. Manos alzadas. Aleluya. Levante las manos. Es señal de que me rindo, Señor. Me rindo, Padre. Aleluya. Esas son posturas, ¿sí? Ojos alzados. Desde estar postrado viendo la tierra hasta estar levantado alzando los ojos al cielo, al que todo lo ve. Aleluya. Aleluya. Y por supuesto ahí se va a incluir en las devociones la alabanza, ¿verdad, hermanos? La alabanza. ¿Cómo está tu expresión cantada? ¿Cómo está tu expresión hablada? ¿Cómo está tu expresión gesticular? Gestos, sin hablar, gestos. Las miradas que matan. Bueno, las miradas dicen mucho, ¿verdad? Esas son posturas, esas son devociones que hay que ejercitar y por supuesto enseñar dentro de los propósitos del Evangelio. Hermanos, así es que partan del pan, júntense, estudien la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? No. En el libro de Enoch, no. Todo el mundo me habla del libro de Enoch, hermano. ¿Cómo les gusta el libro de Enoch? Y de paso que leí otro que les dije y ahora no lo andan buscando. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Un evangelio como el original. ¿Dónde está? Acoger bien la palabra, la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde está? El Antiguo Testamento, por supuesto que nos ayuda, pero el Antiguo Testamento es solamente la sombra del objeto directo, que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. En los evangelios estarán las enseñanzas de Jesucristo, pero el recordatorio final para el cuerpo místico que somos nosotros, el recordatorio final, las 14 epístolas de Pablo. Hay unos que me dicen que solo son 13. Vaya a ver usted y usted decida. Pero en las epístolas de Pablo, ahí está la doctrina sana, fresca, y no doctrina vana, como dije al principio. Muy bien. Y ya llegué al final, mano. ¿Sí? Ahí están las 7 pasos del éxito. Aleluya. No, hermano, simple. Son los propósitos primarios de la iglesia. Al rato le van a presentar un evangelio un poquito variado, separado de eso, pues entonces ya usted ya puede decidir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de manejar y repasar toda ese listado? ¿Qué pasó? Terminamos. Verso 43. Hechos 2, 43. Entonces, no, hermano, cosas
tan sencillas como esta es lo que necesita la iglesia otra vez. Entonces sobrevino el temor a Dios en todas las personas. ¿Qué mejor metodología, hermanos? ¿Cuándo fue que vino el temor de Dios sobre la congregación, sobre los presentes, sobre los oyentes? Cuando desglosaron esto. Y muchos prodigios y señales fueron hechas. ¿Cómo? Desglosando todo esto. ¿Qué más? No compliquemos el asunto. Así de fácil es la cosa. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios del Señor. Bueno, esta mañana tenemos un gran milagro presente que se nos hizo el hermano José de Pasto. Lo teníamos hace un rato aquí. Ahí está, hermano José, ponte de pie. Ahí hay un milagro andante, hermanos. Hace unos días lo asaltaron al hermano y le dieron en la cabeza. Aleluya. Esos son milagros que no se cuentan, pero son prodigios de este último tiempo, de este último momento. Y lo que el Señor hizo con las oraciones que se estuvieron haciendo con los enfermos, el hermano, hijo del hermano Colo, ¿verdad? Y también la nieta de nuestro hermano Teo. ¿Sí? No, hombre, el Señor sigue haciendo prodigios y señales. Él es el que era, el que es y el que, ¿cómo dice? El que era, el que es. Eso es un eterno presente. El Señor es un eterno presente y puede hacer un milagro hoy para los que lo necesitan. Aleluya. Llegó el temor de Dios, vinieron los prodigios, vinieron las señales que hicieron los ministros y todos los que habían creído tenían en común muchas cosas. Verso 46, unánimes. Si no logramos nada más en este retiro, aunque sea, logremos la unanimidad de espíritu, hermanos, y nos vayamos contentos con haber visto a los hermanos, haber visto al vecino. Y otra vez repite, acudían asiduamente, unánimes al templo, partían el pan en las casas, comían juntos, alegría, sencillez, alabanza a Dios. Y el Señor añadía los que tenían que ir siendo salvos. ¿Qué tal estamos de carismas, consiervos? Dones. Eso la iglesia contemporánea, digámosle, lo ha hecho a un lado. ¿Dónde están los carismas? ¿Cuántos son los dones del Espíritu? ¿Cuántos son? Hay frutos, hay dones, hay agregados, hay virtudes, no sé qué tantas. Ustedes saben todo eso, hermano. Yo le voy a dejar estos. ¿Cómo estamos respecto de carismas? La vida en inmortalidad para mí es un don que el ministro la debe cargar consigo. La seguridad, la certeza de que ya somos inmortales. Aunque nos maten el cuerpo físico, eso no estoy hablando de esa clase de inmortalidad. Vida en inmortalidad. Es que ya tenemos la promesa, hermanos. Entonces debemos de vivir la vida sobre esa promesa de vida, ¿sí? Y ese es un don, esa es una virtud, la vida en inmortalidad. Yo veo el espíritu
esplendor que debe tener el ministro en la honorabilidad. El honor, hermano, eso no tiene precio. El honor trae brillo al rostro, hermosura a la forma de ser, al carácter, a la imagen nuestra. Eso no tiene precio. Que podamos resplandecer gracias o debido a nuestra honorabilidad, a nuestra fidelidad ante Dios. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso al que nos ha mantenido fieles. Que no se pierda esa virtud, la honorabilidad. Y ser osados, ser atrevidos, porque estamos en la verdad, hermanos. Es otro don. Hay tímidos, ¿cómo se dice? Enconchados. ¿Cuál es la palabra esa esa es la palabra que andaba buscando? Introvertidos. ¿Sí? No. Ese es otro don. Osados, audaces, porque estamos en la verdad. Atrevimiento en la verdad que vivimos. La verdad la verdad de los apóstoles, la verdad de la Escritura, la verdad de la doctrina sana. Trae osadía, trae valentía. Y por supuesto, temple en la consagración que buscamos. Es otro don. Que se nos cayó la estantería, seguimos para adelante. Que se vino el revés, vayámonos para adelante. Sí. Ese es el temple, la resistencia. La resistencia por la consagración que buscamos en el Señor. Y entonces comían juntos. Bueno, ya ahorita vamos a ir a comer. Y el Señor añadía cada día los que había, porque ahora las metodologías son muy distintas, hermano. El grupo G12, G15, G30, G100, no sé tantos. Alcanzaremos las promesas. Hermanos, ni siquiera nos tomamos la molestia de repasar qué promesas grandes tenemos nosotros. Y se los dije el miércoles, creo yo, pero lo repito porque no estaban todos. La promesa más grande que hay dentro de este evangelio bendito está en 2 de Pedro 1. Promesa para los miembros de la iglesia. ¿Sí? Por supuesto hay un montón bonitas. Está la promesa de oficiar como sacerdotes según el orden de Melquisedec. Saber qué es eso usted. Pero eso es una promesa para nosotros. ¿Cuándo vamos a oficiar así? A saber usted, pero es una promesa para nosotros. Sí. Y así podemos encontrar otras bien bonitas, pero a mí la que más me ha gustado es la que está en 2 de Pedro 1. Y nos vamos. Creo que estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Sí. 2 de Pedro. Ya vamos a entrar a temáticas un poquito más prácticas que van orientadas hacia los retos que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Pero primero que tengamos bien claro
¿Qué es lo que debe estar diáfano para nosotros? Y ya después le entramos a esas batallas. Le dije que Pedro, que era así tan áspero y tan difícil su carácter, va. Bueno, de Pedro digo yo, va. Y pudo escribir estas líneas ya viejo, como maduró en el Señor, va. Segunda de Pedro 1 tenía sus profundidades también el apóstol Pedro, ya maduro en el Señor. Ahí habla de un saludo muy interesante. Segunda de Pedro 1, le voy a leer verso 4. Por medio de la excelencia y de la gloria del conocimiento de Jesucristo. Fíjese qué bonito. Conocer la doctrina de esta forma es una gloria, es un orgullo, ¿sí? Es una excelencia. Por medio de la excelencia y de la gloria del conocimiento de Cristo, nos ha dado Él preciosas y grandísimas promesas. Usted tendrá la suya y cada quien tendrá las suyas promesas, pero esta es la mía. Tendrán promesas maravillosas para que por medio de ellas ustedes lleguen a ser parte de la naturaleza divina. Yo no sé si capta qué promesa es esa. Vamos a, como Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es energía, Dios es esencia invisible, ¿sí? No sé cómo es eso, pero una de esas promesas que nos ha dado es que esa esencia se va a meter en un pedazo, un poquito de esa esencia va a entrar en nosotros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser dioses. No está escrito en el Salmo, pues. Yo ya dije, y lo recordó Jesús. El Salmo lo dice y Jesús lo recordó. Yo ya les dije, ustedes son dioses, pero ustedes han decidido vivir a la manera en que están viviendo, a puros paches nada más. Así hemos decidido vivir. Pero hay una promesa superior, que es que la esencia divina se meta dentro de nosotros. Y entonces ahí es en donde se cumple aquello, que vamos a llegar a ser semejantes a Él y vamos a llegar a ser Cristos. ¿Sí? Todo lo que hizo Cristo mientras estuvo 33 años aquí, imagínense todo el cacastal de Cristos aquí. Palabra guatemalteca, ¿verdad? Sí. El montononón, pues, el montón de Cristos. Esa es la promesa que nos hizo recordar Pedro. Pero ¿cuándo? Cuando hayamos captado estos propósitos. Aleluya. Alcanzaremos promesas de ese nivel. Gloria al Señor. Amén y amén, consiervos. Aleluya. Ahí está la introducción. Agradecemos la asistencia de cada uno, el esfuerzo de cada uno, y ahí estuvimos estudiando los líderes de este movimiento, de esta comunión, para tratar una temática como esta. Veníamos hablando de la administración al alma, ¿verdad? Sí, pero se hizo este pequeño paréntesis para el retiro, de cómo enfrentar los retos, como ese que les mencioné al principio, cómo enfrentar los otros evangelios. Los otros evangelios.
El miércoles con los pastores estuvimos viendo el reto que tenemos de cómo enfrentar la confusión que hay, la desinformación que hay. Ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. O como decía el hermano Tim, ¿verdad? ¿Qué es verdad y qué es estudio? Aleluya, muy bien, amén, hermanos. Entonces yo dejo unos segundos para los que quieran hacer un comentario, los que quieran aportar, los que quieran preguntar de lo que no se entendió. Ha de haber un micrófono preguntón ahí, ¿o qué? Ah, sí, aquí está el hermano Sergio. Esto es Hechos 4:20. Ese fue el texto que puso el hermano Otto en la iglesia cuando él comenzó. Que a veces se acostumbra a poner textos en las paredes de las iglesias, ¿verdad? Sí. Levanten su mano, hermanos, solo quisiéramos que se suscriban al tema. Tenemos solamente 15 minutos. Yo tengo una chicharrita que a los 15 minutos va a sonar y hasta ahí llegamos a las preguntas. Hermano quiere preguntar, ¿verdad? Una pregunta. En el donde usted puso ahí dejar de decir lo visto, lo oído, ¿será que también cabe lo vivido? ¿O también o es parte del arrepentimiento oportuno o voltearse a Dios? En Hechos 4:20, lo visto, lo oído, también cabe lo vivido ahí, hermano. Oh, seguro que sí, hermano. Sí, porque esto se complementa con lo que dijeron Pedro y Juan en sus respectivos escritos, sus cartas. Él decía, lo que voy a decir a continuación, lo que voy a escribir a continuación es algo que viví, algo que palpé, que experimenté. Sí, lo que pasa es que ahí en Hechos 4 está dicho lo que hemos visto y oído, pero sí se puede agregar, por supuesto, lo que hemos experimentado. Sí, claro que sí. Qué mejor que eso, hermano. Levanta su mano para que podamos ver. Hay varias, gloria a Dios. Al rato vamos a saludar a todos los ministros. Hay unos que todavía vienen por el aeropuerto, hermano. Dios los bendiga, siervos. Solo voy a leer un texto y después le voy a hacer mi pregunta. Ven, dice primera carta de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese es el contexto que les agregué. Ven, yo me gustaría que si podría ampliar un poquito más acerca de los bautismos o los lavamientos. Ampliar un poco más. Sí, un poquito más. Si se pudiese. Yo sé que es un poco largo, pero Bueno, sí se habló algo. se podría resumir pues un poquito más. Bueno, ahí me podrán ayudar algunos hermanos. Dijimos que está el lavamiento en la sangre, ¿sí? Rociarse la sangre, digamos. Ese es un lavamiento. O bautismo, digamos. Son conceptos similares, ¿sí? El bautismo en agua. Les dije, la sangre salva de la perdición eterna. Bautismo en agua de la muerte espiritual. Porque ¿qué es el bautismo en agua? Es notificar públicamente a los testigos presentes y a los aires que voy a morir a la vida vieja y nacer a una nueva, ¿sí? Entonces ya no voy a tener muerte espiritual, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo, que ese es el que nos libra de las ataduras y de las amarras, como aquellos jóvenes del horno, ¿eh? De Daniel. ¿Cuál es el otro? Lavamiento por la palabra, dice el hermano Oscar. Muy bien, eso, sí, esa era tarea para ustedes, pues ya la estamos haciendo ahorita. ¿Saben qué hablaba el hermano Otto?
el bautismo en el líquido amniótico, cuando estuvimos en la matriz de mamá. Ese es otro bautismo, decía. Santo Dios, yo no paso de ahí, pero así decía él. Ahí hay otro. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros sumergidos en ese líquido? Ahí está. Ese es un bautismo. Ven, van surgiendo. Y por supuesto el bautismo de la resurrección. Nos meten bajo tierra y salimos de ahí. Aleluya. No sé si se completaron 7 o nos falta uno ahí, pero dicen que son 7. Está el bautismo de fuego, que es un tanto distinto del bautismo del Espíritu. El bautismo de fuego es aquella copa que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes pueden pasar la copa que tengo que pasar yo. Son esas pruebas intensas, ¿verdad? Esas pruebas fuertes. ¿Ustedes creen? Por supuesto que sí. ¿Ustedes creen en la verdadera resurrección de nuestro Señor, verdad? Ese amén estuvo mero. Ya se están durmiendo. ¿Ustedes creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Vaya, aleluya. Verdadera resurrección. Sí. Bueno, así como tenemos la certeza de la resurrección de Cristo, igual el sufrimiento de Cristo. Y ese es el bautismo de fuego. Igual fue un verdadero sufrimiento. Se sumergió en todas esas espinas. Aleluya. Y van a salir más bautismos, pero eso es ya el estudio individual, personal. Aleluya. Levante su mano, hermano, si va a hacer alguna pregunta. Propósitos primarios. Me parece que en el listado solo quedó en singular, ¿verdad? El tema en su hojita de lista. Yo le preferí hacerlo plural porque son varios propósitos. Y eso solo estoy hablando de los primarios de la iglesia. ¿Ya no hay preguntas? ¿Algún comentario? Aleluya. Parece que estuvo muy claro todo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempito. Con esta me despido yo. Muy bien. Hay una frase más del hermano Otto respecto de estas que él propuso desde el inicio de su ministerio, pero no la pude recordar. Si alguien la recuerda. Retornando a la palabra, si pues sería como esta, las escrituras, ¿verdad? Un Cristo. Bueno, retornando a la palabra, hay que agregar eso. Un Cristo como el de las escrituras, un Cristo vivo como el de las escrituras. Hermano Freddy. Ahí voy. 9:13 de Hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿estará relacionado con el bautismo de fuego con respecto a Cristo? Y nosotros tendríamos que estar incluidos en eso. Pregúntala. Como que lo de los lavamientos es lo que más les gustó, ¿no? Este es el punto 4 aquí. Sí, acabas de leer lo que es el sacrificio del cordero y el holocausto del cordero. Eso está serio, eso ya es palabra mayor, pero sí tiene que ver con el bautismo de fuego, hermano. El cordero fue degollado, botó toda su sangre, que es el sacrificio, pero después fue quemado en fuego, en llamas de fuego, sus huesos y sus restos, hasta que se hizo ceniza. Ese es el holocausto y ese es el bautismo de fuego, pero le tocaría solo al Señor para no pasarlo nosotros. Ahí lo dejamos, hermano Freddy. Mi hermano Iván, gloria a Dios. Me quiero referir a Hechos 2:37. Sí.
tal vez a la palabra compungidos. ¿A la palabra qué? No, compungidos. de Ah, corazón. compungimiento, sí. Y quería tomarlo como una comparación cuando el esclavo por amor era perforado en la puerta de la casa donde él vivía y su oído era perforado ahí, se quedaba esclavo por amor, porque estaba viendo que la palabra compungido de corazón, esa palabra quiere decir perforar hasta atravesar. Entonces, cuando ellos oyeron que ellos le habían dado muerte al Señor de la gloria, vieron de corazón, o sea, fueron atravesados por el corazón. Dice también, es herir en lo vivo. Santo. Entonces, se deja una marca muy clara en aquellas personas que están naciendo de nuevo. La operación que hace el Espíritu Santo de Dios antes que venga el creer y el bautismo. Muy bien. Pero ya hay un trabajo previo. Escucharon, siervos, ¿va? Sí, definiciones de el compungimiento. Aleluya. Es atravesar. Lo dejan a uno sin. Sí, lo dejan marcado a uno y lo dejan a uno ya sin armas para defenderse. Y ahí se procede al arrepentimiento. Porque si no se queda solo como remordimiento, que es lo que le pasó a Judas. Judas, el Iscariote. Él, cuando se dio cuenta del fiasco de lo que hizo, la traición, tuvo remordimiento y se suicidó. Porque también Pedro hizo lo mismo. Pedro negó al Señor y hasta lo insultó, creo yo. Pero él después se arrepintió. Y el Señor se vale de los arrepentidos. Y por eso lo buscó. A Judas ya no. Una pregunta más acá. Dios le bendiga, hermano Otto. Solo quería leer lo que dice Éxodo 30, 17. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y podrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, y las manos y los pies. Podríamos agregar eso en parte de los lavamientos que usted decía, que es la administración al alma. Yo me acuerdo que hermano Otto lo enfocaba a lavar los pies, es cuando uno se ministra. Interesante, siervo. Claro que sí, claro que sí. La figura principal es la fuente del lavacro, que era para lavarse, para limpiar antes de oficiar. Pero ha sido típicamente la representación del bautismo en agua. Pero también aplica para esas no ceremonias, sino cómo le podríamos, esa administración del lavado de pies que hizo nuestro Señor Jesús, que es la administración interior, la administración de contaminación de nuestros pasos. Claro que sí, aplica, siervo. Amén. Total que los lavamientos son los que les cuesta. Nos quedan tiempo para dos preguntas. Recuerden, el tema es propósitos primarios de la iglesia. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hermano Otto, pensando en que estamos en el contexto del primer discurso, el primer sermón de Pedro, ¿qué podría? Es que me llamó mucho la atención de dónde resulta todo lo que en el capítulo 2 se describió hoy, pero el resultado de eso es después de que él hace el primer discurso. La pregunta que me llama la atención, que deriva de todo eso, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces de ahí deriva todo. ¿No será lo mismo que la iglesia estará preguntándose hoy? Debiera de preguntarse en relación a una exposición tan clara
porque se la estaba explicando a los judíos que habían matado a Jesús. Entonces me ponía a pensar, era a ver si podemos considerar eso de la pregunta. ¿No será que nosotros no nos estamos haciendo esa pregunta ahora? Y es la que deberíamos de hacernos para después entrar en esa descripción tan amplia y tan clara de lo que la iglesia debería de ponerse en atención ahora. Gracias, gracias, mi hermano Francisco. Claro que sí, hermano. Este primer discurso de Pedro se ha vuelto una profecía. ¿Y qué hemos dicho que es la profecía, mis amados hermanos? La profecía es la palabra de Dios en un eterno presente. Entonces fue palabra para ellos en aquel tiempo. Y ahora que lo estamos leyendo nosotros, es profecía viva, palabra viva de Dios para nosotros en este tiempo. Y excelente introducción para los retos que vienen. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Porque se nos está viniendo un reto durísimo, difícil de superar y casi insuperable. Aplica, hermano Francisco. Ahora, ¿qué hacemos? Y de paso que eran judíos, ¿va? Santo. Bueno, no sé qué estarán pensando ahora los judíos mesiánicos. Querrán seguir siendo mesiánicos con tanto bombazo. Digo que sí. Porque se está poniendo seria la crisis allá, hermanos. Y hay que ponerle atención al frente norte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahorita todo el problema es en el frente sur, la frontera sur de Israel. Pero se está encendiendo la del norte y esa es la peligrosa. Solo es en relación a lo último que hablamos, de que esa pregunta de qué se está haciendo la iglesia o qué va a hacer la iglesia. Y entonces me viene el pensamiento, una aportación, lo que dice Apocalipsis 1, que Juan recibe la revelación para la iglesia o para las iglesias. O sea, lo que esperamos, lo que la iglesia va a pasar es que va a recibir la revelación del último tiempo, que no está especificada en Apocalipsis. Que dice, para las cosas que han de suceder, estas que están sucediendo y las que van a suceder. O sea, no nos las describe, nos las va a revelar. En respuesta a esa pregunta, al desafío del tiempo. Aleluya, gracias, gracias hermano Sergio. Ahora, esos Hechos 2:36, creo que es, o 37. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Como dice el pastor Ríos, el otro pastor hermano Oscar, venga al próximo retiro y ahí se le va a responder. No, creo que tenemos que salir con la respuesta en este mismo retiro. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Fácil, solo presentar la realidad. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradezco la atención, amados.